Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Todo muy bien, muy bien. Bueno, empecemos a desmenuzar estos dos ejes de la columna del día de hoy. Bueno, sí, a ver, en principio, si uno tendría que colocar como uno de los problemas principales que tiene que afrontar, que está afrontando y que va a afrontar a futuro la Argentina, no tengo la menor duda, o creo que no se tiene la menor duda, que tiene que ver con el pago de la deuda externa, el pago al Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente por los importes que hay que erogar, tanto este año como los próximos, como las próximas décadas. Se supone incluso que puede llegar a haber, podría llegar a haber plazos más, plazos menos. Lo que no va a haber es ni baja de intereses por lo que se debe, por lo que se tiene que pagar, y al mismo tiempo lo que sí podemos confirmar, lo pueden señalar desde los economistas más ortodoxos, los más heterodoxos, los más populares, los menos populares. Hoy por hoy la deuda con el Fondo Monetario Internacional es imposible de pagar. Es imposible de pagar. En eso coincidimos todos. Para que tengamos una idea, si Argentina cumple con los plazos establecidos y con los montos establecidos en el acuerdo que firmó el ex ministro de Economía Martín Guzmán, para decirlo así de una manera que se pueda entender claramente, prácticamente tiene que parar, suspender, reorganizar todo lo que es la inversión pública, todo lo que es la inversión científica. Yo recién escuchaba, muy interesante la nota anterior, por una sencilla, y todo lo que tenga que ver con erogación de dólares para turismo, importación, es decir... Se tendría que parar el país prácticamente, o sea, cero inversión del Estado. Mismo, exactamente, por eso es impagable. El acuerdo que había firmado al momento de tomar la deuda el expresidente Mauricio Macri ya era impagable. O sea, ¿lo que firmó Guzmán también? Mira, a ver, lo que firmó, en principio, el mayor nivel, quien nos trae de vuelta el Fondo Monetario Internacional, para esto dejarlo claro definitivamente, viste que a veces se producen unas confusiones, si este gobierno es que endeudó a Argentina a full, o se hace en un trabajo inteligente de la propia derecha argentina, se produce ese proceso de confusión. A ver, la deuda mayor en pesos, en dólares, y el ingreso nuevamente del Fondo Monetario Internacional a quedarse instalado en la Argentina y a controlarte día por día si vas cumpliendo las pautas y haciendo una evaluación cada 3 meses, se llama Mauricio Macri, se llama el gobierno del PRO. Ahí no cabe la menor duda sobre ese punto. Ahora, cuando comienza la renegociación, por supuesto, comienza una renegociación en un contexto post-pandemia, en un contexto de guerra mundial, y digo mundial porque ya no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra que se ha extendido, una guerra que se ha comprometido ya a toda Europa. Europa está pagando ya algunas de las consecuencias de haber invertido en armas y tener que restringir egresos para la inversión social. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, España. Volvemos a Argentina. Entonces, se hace una renegociación de deuda, en la que acá yo creo que estuvo mal comunicado, vamos a ponerlo en estos términos, o mal comunicado o poco comunicado
y en ningún momento hubo una aclaración de fondo, valga la redundancia, de cuál era el acuerdo con el FMI. Cuál era el acuerdo real, que es el que está saltando ahora. Es decir, en definitiva, si vos te acordás, se hablaba de que por el tema de las tasas de interés y por el contexto mundial no iban a correr las tasas, en principio no iba a haber tasas tan altas, después incluso se habló de que la eliminación de esas tasas, la posibilidad de renegociar los nuevos plazos, después cuando, siempre estando como ministro Guzmán, ¿no? Y después se señalaba que se iba a tener en cuenta el tema de la guerra, que efectivamente afectó directamente a América Latina y Argentina, y luego la sequía. Ya se iniciaba el proceso de sequía, acordate que se inició ya el año pasado. Pero nada de eso era, ni nada de eso el Fondo Monetario Internacional firmó en ninguna parte por ningún lado. Puede haber habido alguna declaración de algún dirigente, de algún argentino o de algún funcionario de segunda línea del Fondo Monetario Internacional. Pero si vos lees, si los oyentes, obviamente son páginas y páginas, se centran en leer 3 o 4 puntos que tienen que ver con el cumplimiento irrestricto de lo que es el déficit fiscal, el cumplimiento irrestricto de lo que son los pagos al fondo, y por último, que no va a haber ningún tipo ni de condonación, ni de perdón, ni de disculpa, ni de nada, porque además por una sencilla razón: el Fondo Monetario atravesó a lo largo de su existencia, que arranca post Segunda Guerra Mundial, imagínate que atravesó guerras, situaciones hiper difíciles de los estados, y nunca se dio. Uh-huh. Entonces. Bueno, ese acuerdo que recordemos que provocó como Héctor, que recordemos que provocó como un terremoto ahí dentro del Frente de Todos, ¿no? Justamente por todo lo que mencionás, con la renuncia a la presidencia del bloque de Máximo Kirchner. Claro, podríamos decir que en ese momento quizás ahora se vea mejor reflejado. Es decir, había dos posiciones. Una tenía que ver con, ojo, que ninguna de las dos posiciones decía no pagar al fondo. Una decía, en este contexto, un acuerdo de estas características nos va a llevar tarde o temprano a la imposibilidad de pagar y a tener una situación difícil dentro del país. Y esa misma posición, para decirlo claramente, del kirchnerismo y de algunos sectores más, y fundamentalmente muchos economistas heterodoxos, que no solamente pertenecen al kirchnerismo, señalaban además que no solo no se iba a poder pagar, sino que además iba a traer era un proceso inflacionario de caída muy fuerte de las reservas del Banco Central, y que por lo tanto eso podía llevar a un proceso lento o de recesión o de hiperinflación. Nosotros estamos ahora llegando casi a un proceso de hiperinflación, estamos arriba del 100% anual. Por el otro lado se señalaba que, acordate, que era o era la firma con el Fondo Monetario Internacional o explotaba todo. Claro. Con los mercados, esa cosa así abstracta, como si no existiera, como si fuera una cosa... Pero que está ahí latente y metiendo presión. Los mercados presión. iban a contestar Claro. con una devaluación o con el aumento del dólar. Los mercados son los grandes bancos, el mercado son los deudores, los acreedores de la Argentina, los mercados son las fuerzas reales de la política económica y el poder real de la Argentina. Esos son los mercados. Que además, fíjate vos, se llega a un acuerdo, y el acuerdo no es otro que el fondo vuelve a prestar el mismo dinero, más o menos el mismo dinero, para pagar la misma deuda que contrajo Macri. Esto es así. Sí. Entonces, se producen dos inconvenientes ahí. El primero es político, porque al hacer eso, al aceptar ese tipo de acuerdo, estás reconociendo
como legítima la deuda de Mauricio Macri. Es decir, de esa forma se invalidó, fíjate, todas las acciones legales respecto a cómo contrajo la deuda Macri. Acordate que no pasó por ningún elemento institucional legal. No pasó por el Congreso. Absolutamente ninguno. Héctor, ¿y ahora esta reunión bilateral entre Alberto Fernández y Biden, se puede lograr algo ahí? ¿Algún tipo de influencia a través del presidente de Estados Unidos para con esta deuda? Estados Unidos, vos sabés muy bien, y los oyentes saben muy bien, que es el accionista, por decirlo de una manera, mayoritario del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Podrán salir un montón de declaraciones, esto por fuentes muy confiables, que están hoy compañeros, colegas, dentro, cercanos a la reunión, podrán decir que habrá, te lo podría decir casi de memoria, que se van a mejorar las relaciones, que es importante el tema democrático, la democracia para el continente, que la guerra debería tener un fin, que eso está afectando a las economías, etcétera, 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 etcétera. El tema central es pedirle a Estados Unidos que esa acción, que tiene las acciones mayoritarias dentro del Fondo Monetario Internacional, aire. Y acá está el punto, para concluir. Es probable que Estados Unidos induzca a que el Fondo Monetario afloje en parte algunas de las cosas, algunas de los reclamos y de los pedidos que está solicitando la Argentina. Para la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Vos conocés algún momento en la historia de la humanidad que Estados Unidos haya dado algo sin nada a cambio? No se me ocurre. Bueno, es casi te diría que habría que buscar en enciclopedias invisibles, porque eso no existe. La preocupación mayor de los Estados Unidos, presten atención a esta parte, la preocupación mayor de los Estados Unidos, manifestada por su presidente, manifestada por su vocero y manifestada por la jefa del Comando Sur del Ejército del Pentágono, te diría que es casi una obsesión, y es una única obsesión, y es la más fuerte, que es el desarrollo de China dentro de América Latina. El desarrollo de China dentro de América Latina. Ajá. Y el desarrollo y los acuerdos, algunos de ellos, prestemos atención, algunos de ellos se alentaron, tuvieron un proceso de parate. Sí. Por ejemplo, la continuidad del dique Cepernic en la Patagonia y la construcción de una nueva tucha en Argentina, que estaban adjudicadas a China. Ajá. Hay más inversiones de China, hay, en metalmecánica, en la industria, en ciencia, en farmacéutica, en Argentina y en América Latina. Pero a la Argentina, a Estados Unidos, fundamentalmente le preocupa eso. Le preocupa la inserción de China en el campo de la energía. Entonces, si uno ve que hay algún tipo de aflojamiento, si va el término del fondo para estos próximos meses, seguramente el tema China va a estar ahí metido dentro de la mesa. Genial. De negociación. Me voy a acordar de vos entonces cuando salgan las conclusiones de esta reunión bilateral. Héctor, muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes y que tengan un buen día. Hasta la semana que viene, gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, así pasaba la columna de economía de Héctor Sosa.